La noche de podcast, grandes momentos del cine vasco, con Dani Álvarez. El donostiarra Julio Medem se encuentra sin duda entre las grandes figuras del cine vasco y entre sus grandes películas se encuentra Vacas, su ópera prima. La inspiración para rodarla le vino al parecer cuando asistió al parto de una ternera en un caserío. Pero parir este film no fue nada fácil porque al principio nadie quería producirlo. Para que le alcanzara la pasta tuvo sencillamente que arrancar 40 páginas del guión y tirarlas a la basura. Y pese a esos inicios difíciles, la historia hoy de Vacas es una historia de éxito, estrenada en el Festival de Berlín, premiada en Tokio y también premiada con un Goya a la mejor dirección Nobel para el propio Julio Medem. Vacas tuvo además un notable éxito de taquilla. Me figuro que todo esto era inimaginable, Julio, cuando estabas decidiendo qué 40 páginas arrancabas del guión. Bienvenido. Gracias. Tengo que hacer ahora un esfuerzo bonito, vamos a decir, de intentar recordar a ver cómo fue aquella época. Hace mucho, pero fue una época muy querida, por supuesto. Primera película, claro, tengo recuerdos preciosísimos, maravillosísimos. Es verdad que al principio costó mucho. Mi mujer entonces, pues ella hizo el MIR, yo no hice el MIR, yo terminé y ya decidí que no iba a hacer ni el MIR siquiera, que me quería dedicar al cine. Y entonces ella era médico de familia de Villamona, entonces nos fuimos a vivir a Masa. Y fue en Amasa cuando escribí Vacas y efectivamente vi enfrente, en la campa que hay justo enfrente de casa, pues ahí vi pues una tarde, más empezó a llover mucho y fue el parto de una vaca. Y yo, bueno, lo vi porque yo empecé a oír unos mugidos, unos gritos de una vaca, que bueno, la pobre estaba ahí sufriendo muchísimo. Entonces recuerdo que con un tractor pequeñito ataron al ternero y lo fueron sacando con un tractor. Y entonces, bueno, pues esa imagen, claro, luego al final es la familia que está tirando de... Pero sí, es un poco inspiradora de la película, sí, esa escena. Queremos hoy hablar contigo de Vacas y de otros hitos de tu carrera, pero empezando por ese inicio, efectivamente, tú tienes formación de médico. ¿Qué es lo que te da o empuja a llevar tu carrera al cine, apartar la medicina y dedicarte al cine? Yo pasé una etapa en la que quería hacer cine. Quería hacer cine. Quiero decir, yo con 14 años ya aprendí de mi padre, que él me enseñaba con el Super 8 primero, luego el Super 8, pues a encuadrar, a montar con ese artilugio que era muy pequeñito, claro, es que con el celo, con el fin tal, y luego proyectar en una pantallita pues, y sonorizar. Mi padre, bueno, le gustaba muchísimo el cine, pero él no trabajaba en cine, era un cineasta amateur, se decía entonces, y ganaba premios y me enseñó. Entonces, yo lo que sí sentí, siendo muy adolescente, es que es la magia. Quiero decir, imagínate que nuestro padre nos graba, nos rueda. Entonces no existía para grabar más que para el sonido, nos rodaba a la familia, en fin. Entonces de pronto, pues en el salón de casa se apagaba todo y había una pantalla, no muy grande, pero bueno, pues ahí de pronto pues veías lo que había. Yo ahí empecé a captar que había una dimensión diferente en eso que se proyectaba, hasta el punto de que luego yo empecé a cogerle la cámara a él, sin que él tenía una bolio maravillosa, pero todo bajo llave, en fin, cosas que... Le abrías el armario y le cogías la cámara. Abría el armario, sí, entraba en su habitación, tenía todas las llaves me acuerdo muy bien, en un cenicero, y cogí el cenicero. Y de noche con mi hermana, Ana, que luego fue pintora, pues de pronto yo, sí, el hecho de colocar la cámara ante una esquina, que era una esquina, digo una esquina por decir un espacio. Sí, bueno, hacíamos cosas, yo hacía cosas muy experimentales, y yo estaba buscándome también yo a mí mismo. Entonces, el hecho de capturar un espacio-tiempo, el hecho de que de pronto allí estuviera registrado ese momento y ese espacio, el que fuera, a mí me parecía que eso, que yo alguna vez en el futuro podría entonces trasladar mis lugares oscuros, mis lugares secretos de mi mente, del subconsciente, luego lo supe, ahí podría hacerlo, ¿no? Empecé a leer a Freud también, siendo muy jovencito, me encantó el subconsciente, el yo y el ello, el psicoanálisis, todo eso
Me gustó mucho. Y yo por eso pensé que quería ser psiquiatra, porque había descubierto algo muy mágico en el cine, y entonces y la mente me empezó a interesar un poco esos lugares de la mente que yo no conocía de mí mismo, y entonces quizá pensando en buscarme y en conocerme yo a mí mismo mentalmente pensé en que quería ser psiquiatra. Luego al final, claro, eres muy jovencito cuando lo decides. Yo ya en cuarto de medicina decidí que no quería ser ni siquiera médico, y terminé un poco por terminar. Había llegado a cuarto y terminé quinto y sexto, pero ya me gustaba el cine. Ya decidí que quería hacer cine. Luego fui haciendo muchos cortos en Super 8. Y al final lo que pasa es que, claro, cuando luego resulta que estás escribiendo personajes, historias, claro, de alguna manera los personajes, los conflictos, sus crisis, sus traumas, claro, son psicología, es psiquiatría, bueno, pues luego sí que yo me sentí después muy psicólogo y muy psiquiatra, y cuando estoy con mis actores y actrices y les dirijo, me siento también que soy de alguna forma un psicólogo de ellos, ¿no? Y me encanta que sea así, pero esto ocurrió desde el principio. Aparte yo tenía un aspecto que puedo contar por ya, y es que yo era muy tímido, era casi enfermizamente tímido. Pero hasta el punto de que, sí, pero muy, muy tímido. Entonces mi padre, cuando yo alguna vez le conté que me encantaba el cine, que a lo mejor, pues que quería ser director de cine, me dice, mira, no, chato, mira, tú, me dice, tú eres muy buena persona, pero te falta, pero claro, es que fíjate, pues... Con ese carácter no puedes. Hay que ser un capitán de barco, hay que tener el carácter de pronto ante... Yo decía, pues es que es verdad, es cierto. Entonces yo, por un lado, yo veía muchísimo cine, leía muchísimo sobre cine, sabía muchísimo, y se iba formando un cinéfilo, pero yo no quería hacer cine porque mi padre me convenció, y además yo pensaba que era cierto, que no se podía dirigir así, con esa timidez. Es más, yo cuando hice Vacas, tú lo recuerdas muy bien, Emma Suárez, y Charlie Llorente, mi ayudante de dirección, yo no podía hablar a más de 2 personas a la vez. Yo era ya todavía tan tímido. Luego lo superé. Evidentemente, no del todo, pero bastante. Y entonces yo les hablaba, les dirigía al oído. Hablaba así. Una cosa absurda. Pero esto ahí más fuera le hacía muchísima gracia. Decía, pero qué tímido eres, pero dilo, lo que me has dicho a mí. No. Yo se lo decía a ella o a Carmelo Gómez. Hasta este punto, quiero decir que me fue como me persiguió este complejo. En el fondo la timidez lo que tiene es que es una inseguridad hacia afuera, social. Pero yo por dentro tenía un amor propio muy grande. Yo sabía que tenía algo. O sea, yo confiaba mucho en mí. Pero hacia afuera, pues, tartamudeaba y era muy tímido. Esto lo he contado poco, pero es verdad, fue así. Hiciste la transición desde la medicina al cine, sí. Ahora con la escasez de médicos que hay y la importancia que ha tomado la salud mental, no sé si tendrías la tentación de hacer el camino inverso, de vuelta. No, yo ya tomé esa decisión y me alegro muchísimo de tomarla, de haberla tomado. Fue también valiente, por mi parte lo fue, pero fue una decisión pues de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. Sí, de verdad es que me siento un privilegiado. Porque además me fui descubriendo, que eso es lo más bonito, ¿no? Yo sabía que tenía algo. Yo a veces todavía, lo digo, cuando me encargan cosas, yo sé que tengo un pozo. Suelo situar aquí, y entonces me piden algo, yo meto las manos y sé que saco. Pero no sé lo que voy a sacar, pero saco. Y cuando estoy escribiendo hago eso. Intento no pensar, sino guiarme por la intuición. El subconsciente está ahí, yo le dejo muy libre. A veces también dejo yo lo llamo el niño. Hay un niño que yo en esos casos tengo y lo suelto. Es un yo. Digo niño en el sentido de que es muy, muy travieso y muy, muy, muy libre, hace lo que le da la gana. Y yo le miro, le sigo y me gusta. Y todavía vive. Quiero decir, yo sigo creciendo y teniendo ya pues la edad que tengo, ya soy mayor. Pero ese niño está. Antes del cine, incluso de la medicina, creo que escondías parte de tu timidez dedicándote al atletismo. ¿Es cierto que estuvieron a punto de becarte para ir a unos Juegos Olímpicos? Yo por un lado hacía pruebas combinadas, pero es que en 110 metros vallas, siendo juvenil, hice una marca increíble. Pero yo todavía tenía mucho peso, entonces bajé de peso, me hice más fibroso. Y entonces, sí me querían becar, estar en
en Madrid, en la Blume, esto fue una primera decisión en mi vida antes de... He tenido como 3. O sea, la primera fue esta, de pronto no dedicarme al atletismo, digamos, para las Olimpiadas, porque claro, me iban a becar 4 años, pero eso hubiera significado que mi futuro hubiera sido ser profesor de educación física. Educación física, efectivamente. Y entonces en esa época pues era muy incompatible esto de estudiar. Yo quería estudiar medicina, por lo de ser psiquiatra. Y entonces, claro, no podía ser compatible. Entonces pues dejé el atletismo radicalmente. Empieza la etapa en Villabona, en Amasa. En Amasa. Y supongo que ahí está el embrión de vacas y también de la ardilla roja, quizás, ¿no? Sí, lo curioso es que entonces yo al estar allí estaba entonces... Lola estaba trabajando como médico de familia. Teníamos ya un hijo, Perú, nacido en el 88. Y entonces, pues yo me ocupaba, yo era el amo de casa, el que cocinaba, el que cuidaba a Perú, en fin, encantado. La verdad es que sigo siendo el cocinero, generalmente me gusta mucho cocinar. Y el caso es que me ocupaba, estaba todo el día ocupándome de Perú. Y entonces yo tenía que darme un poco, decir, a ver, sobre qué voy a escribir, se me ocurrían muchas cosas, muchas historias. Y el caso es que sí que había una imagen, que es un poco la imagen nuclear, la imagen original, vamos a decir, de germinal, de vacas. Y es la idea de una Scolari que está enfrente de su caserío, cortando, está entrenando. Y entonces escucha a su rival, que es del caserío de abajo, pero que está en el bosque, y escucha el ritmo de cómo está cortando el tronco. Entonces intenta como, quiere acoplarse al ritmo de su rival, pero ve que no puede, que el ritmo, que el sonido va más rápido. Y entonces teme que le va a ganar porque tienen un desafío previsto para dentro de poco, y entonces, pues desesperado, coge el hacha y lanza el hacha. Esa imagen de cómo... en este caso, cómo lanza el hacha al bosque, es la imagen primigenia de vacas. Esa es la imagen. Luego, ¿qué pasa? Que luego también otros momentos que de pronto sí que me gustó cuando escuché, ¿no? Como te decía, ahí en el valle, un día que es medio lluvioso, luego empezó a llover mucho además, y aún así, ahí estaba el tractor tirando y esos mugidos de la vaca. Y yo bajé ahí con el chubasquero y estuve viéndolo y vi cómo nacía y me pareció... Entonces, dije ya, esto por aquí. Entonces pensé en lo de las generaciones de hombres y de vacas, de hacer como una historia cíclica. También me gustaba mucho el carlismo. Claro, a mí también me gustaba mucho ya la historia. Yo he tenido siempre en mi adolescencia la necesidad de saber hasta qué punto la reivindicación independentista vasca tenía un sentido histórico. Entonces yo quería saberlo. Yo, como tengo una familia vasca en la que tengo familiares de todos los, en fin, ¿no?, de los lados. En la familia vasca sí, de todos los lados, pero luego tengo la familia, vamos a decir, germano, valenciana, que es mi padre. O sea, yo soy vasco por parte de madre, pero por parte de padre soy medio alemán. Mi apellido es alemán, es prusiano, Medem. El caso es que... pero uno también, cuando es adolescente, yo decidí ser más... preferí ser más vasco de lo que me correspondía, vamos a decir, ¿no? A mí se me ocurrió un corto. Que es La Scolari cobarde. O sea, eso formaba parte de un corto que yo escribí en Vacas, ¿no? Luego se fueron uniendo elementos, las fachas siempre han estado presentes, el hecho de que en Vacas iba a haber, o sea, eran dos Scolaris, dos familias de Scolaris, dos familias que vivían son caseríos vecinos separados por un bosque, pero sí que yo sabía que había en cada caserío tenían un Scolari, ¿no? Y que eran rivales. Y luego, claro, esto el tema de las vacas. Las vacas, siempre hay generaciones de vacas, porque claro, empieza en la guerra carlista y termina 60 años después en la guerra civil. Son 3 generaciones de hombres y de vacas, ¿no?
Pero sí podemos decir, digamos, que el momento fundacional de Vacas, el momento en el que pares la idea es cuando asistes al parto de ese ternero. A lo mejor en el momento en el que ya tuve claro que, o sea, esta idea que tenía con el carlismo, con los escolares, de pronto ese momento en el que ahí dije, a ver, y sí es verdad que a partir de ahí me puse ya claramente a escribir el guión. Y creo que vas a Madrid con varias copias y te volviste de vacío, ¿no? Me hice una lista de 12 productoras. Bueno, conseguí 12. Entonces me hice la lista y me fui a Madrid. Una por una. Una por una. Y con mi timidez, imaginaos. Y entonces, claro, estuve con los 12 productores más importantes que había entonces. Recuerdo que la última entrevista que tuve fue con una productora que iban a empezar. Entonces, estuve con Fernando Garcillán. Y entonces yo me volví a Masa y me acuerdo muy bien que de pronto un día que saco a Perú a dar un paseíto por ahí, por el monte, y vuelvo a casa y me encuentro en el contestador del teléfono pues un mensaje. Bueno, que Julio, a ver, soy Fernando Garcillán de Soquetel, que bueno, que hemos leído tu guión, hemos visto tus cortos, y que bueno, que a ver, que queremos verte y que queremos unas vacas bonitas para Berlín, para el Festival de Berlín. Estábamos en febrero. Yo, ¿cómo? Entonces, claro, ¿qué me está diciendo? O sea, ¿cómo es esto? Estás allí, que además estábamos sin dinero, yo qué sé, pues yo cogía cada mes en sobres por semanas, pues lo que teníamos era pues nada. Y de pronto pues me está diciendo que, fíjate, ¿no? Ajá. Una productora que luego fue la más importante de España durante muchísimo tiempo, y empezaron con Vacas. Mi primera película fue también la primera película de Sogetel, que luego fue Sogecine. Entonces fue así. Y en esa época, año 91, pues claro, es que rodamos entre finales de agosto y principios de septiembre en el Baztán, y luego ya se montó en Moviola, y efectivamente, ya para enero, ya pues estrenamos en Berlín Vacas. Que fue, yo recuerdo el estreno, porque yo pensaba que no estaba gustando nada. Porque claro, en los festivales, pues bueno, de pronto como yo tuve la sensación, bueno, estas cosas ves tu criatura ahí ante tantísima gente. Entonces, pues tuve la sensación para mí fue bonito que fuera a Berlín, porque ahí había muerto mi abuelo. Por eso mi familia luego, mi abuela se trajo a la familia a España, pero él murió en Berlín. Mi padre estuvo internado en Apsis, ahí se crió, bueno, total, tenía esa cosa con Berlín. Pero bueno, quiero decir, pero yo recuerdo el pase allí extraño, y yo estaba muy nervioso y muy inquieto. Y luego, claro, luego lo supe, es que a las 2 horas se había vendido en 30 países. O sea, fue tal el éxito, sobre todo en el mercado de Berlín. Entonces fue a partir de ahí, claro, de pronto cambió mi cine. O sea, es decir, te has contado antes que, bueno, más o menos en España mis primeras películas se hicieron poca taquilla. O sea, Vacas, La Raya Roja y Tierra, poca. Pero claro, en el conjunto del extranjero se vendían muy bien. Y entonces yo pude seguir haciendo cine, y mi cine, gracias a eso, a que mis productores ganaban dinero, fundamentalmente por las ventas internacionales, ¿no? Pero es cierto que para rodarla tuviste que prescindir de parte del guión, tuviste que arrancar unas cuantas páginas. Un momento, sí, pero no fueron 40. Fueron 20 y pico páginas. Sí, fue muy duro eso, porque hay un momento en que, claro, te la producen, fenomenal, pero claro, luego llega el presupuesto, y claro, pues es un presupuesto, claro, pues porque era una película de mucho riesgo, era muy arriesgada, ¿sabes? Era muy artística, es muy arriesgada. Entonces me dijeron, claro, que iban a bajar, bueno, pero tuvimos que bajar muchísimo. Es más, yo tuve que negociar, hubo un momento que de pronto no se iba a hacer. Entonces, pues fue muy durísimo esto antes del verano, de ese verano, ¿no? Entonces, bueno, pues había que quitar páginas, le quité unas 20 y pico páginas de guión. Y sobre todo también es que tuve que pactar el que no hubiera sonido directo. Pero está doblada. O sea, yo no pude rodar. La rodé en 6 semanas, que es un tiempo récord para una película. Y ahí estuvimos todos ahí en el monte, sueltos, en todo el equipo súper unido. La verdad es que fue muy bonito eso.
porque ellos sí que se daban cuenta de yo tenía esta cosa un poco de timidez, pero que de pronto les gustaba mucho lo que estábamos, les gustó muchísimo. No teníamos ni imagen de referencia, no había combo. Ya todo. Hay Carles Gussi, que hacía de cámara y director de fotografía. Yo le decía, ¿qué tal? El plano, como no, bien. A veces yo me colgaba mucho de la cámara para hacer los encuadres. Yo venía de ese mundo muy visual, del Super 8. Y la hicimos en 6 semanas, sí. Uh-huh. ¿Y cuál es tu relación tan intensa con lo vasco y lo telúrico, ¿no? Porque esto es una constante a lo largo de tu carrera. Has hecho cosas muy urbanas, muy universales, pero siempre vuelves a tus orígenes, ¿no? Yo tengo con lo vasco una relación que yo no sé explicarla bien, pero es muy fuerte. Y sobre todo es muy íntima. Y no me gusta contarla porque está totalmente alejado de lo político. Es muy emocional. A mí me pasa algo. Como yo tuve que elegir un poco entre mi parte, vamos a decir, paterna, con todos mis respetos, porque alemana, y con mucho orgullo. Yo, sin embargo, mi parte vasca y por mi madre, yo me parezco mucho a ella. Muchísimo. Y ella aparte diseñaba ropa infantil y juvenil, era también artista y pero pues era más rígidamente alemán, vamos a decir. Entonces, bueno, con todos, el que me enseñó a hacer cine, por un lado, pero bueno, sus películas no tenían nada que ver, a él no le gustaba nada lo que yo hacía, no entendía nada. Pero bueno, es igual, pero me ayudó, pero si no es porque él me enseña, yo no estaría haciendo, yo no. Pero bueno, quiero decir que lo vasco ahí, yo tengo algo, más como tengo enseguida, yo tiendo a idealizar. Yo tiendo claramente a eso. Y me pasa también con el sentimiento vasco. Hay una parte de mi yo romántico que es muy... Y entonces me suelo quedar a veces con... Luego también con lo enigmático, lo misterioso. Entonces me pasa, y me pasaba en el mundo de los helechos, en verano, de esa cosa, de esa humedad. Me pasaba mucho luego, por ejemplo, con los escolares, por supuesto. O sea, eso ya desde que yo me quedé tan fascinado. Pero... Y luego también la cesta punta. O sea, quedarme como atrapado viendo o sea, es algo que está tan en mí que bueno, voy a rodar una película el año que viene, espero. Es High Alive, ¿no? Son aspectos que me han impactado mucho por dentro, desde dentro. Y en sitios muy íntimos y muy interiores y que no son racionales y que están... Y mi sentimiento ahora que he vuelto a vivir, estoy volviendo, o sea, he vuelto a vivir allí en Euskadi, ¿no? Estoy en Donosti otra vez. Y de pronto estoy como, pues, yo llevaba 4 años soñando con volver. Y yo no quiero contar a nadie las ventajas, desventajas, no, simplemente es algo mío. Yo lo siento así, lo veo así, y es... Pero bueno, ¿por qué te cuesta tanto explicarlo? Pues porque es muy insisto, porque no es racional, son sensaciones. Yo me siento bien, conecto bien, me gusta, hay algo del carácter, hay algo que también está en mí, entonces yo me encuentro que hay esa parte mía que tengo de vasco, de pronto se siente bien. Yo soy una mezcla genética bastante, pero ese lado mío... no sé por qué, es que prefiero no contarlo porque creo que además no se puede contar racionalmente. Son sensaciones y sentimientos. Con Vacas ganas el Goya a la mejor dirección Nobel, compitiendo con otro vasco, con Alex de la Iglesia, por Acción Mutante, que no sé si tuvisteis pique o algo ahí. No, qué va. No. Nos conocíamos mucho, además de los cortos. Yo conocía más a Juan Bajo Ulloa. Hizo El Reino de Víctor. O sea, estábamos los dos ahí como... Bueno, los tres. Estábamos como... Nos miraba, o sea, estábamos pendientes de los cortos de cada uno. Y ya nos admirábamos mucho. Yo también decía, este tío, pero cómo rueda, qué maravilla, qué geniazo es. Y entonces, bueno, pues... Y Alex también, claro, Alex también. Con Mirindas asesinas, ¿no? Este tío, este bilbaíno, wow. Que, bueno, vas viendo, ¿no? Que hay talento y como estábamos ahí, bueno, estábamos formando juntos, estábamos creciendo juntos, ¿no? A la vez, cada uno en una ciudad. Fue una época preciosa. Ajá. ¿Cómo
encontrasteis las localizaciones para la película? Creo que rodasteis en Baztán. Sí. ¿Encontrasteis lo que buscabas tú? O... Yo la había localizado en Tolosa, y luego ya, por el tema de que, claro, en esa época, pues el tema también un poco de los bosques, claro, para ir los bosques que fueran pues bosques autóctonos, en fin, que pues sabes, pues hayedos, robles, castaños, sin pinos, ¿no? Entonces era más complicado. Entonces recuerdo que me fui con Arzuaga, con Javier Arzuaga. Estuve casi un mes. Él venía a casa a buscarme, a Masa, durante un mes. Él se acuerda perfectamente, claro. Venía a buscarme y nos pasábamos el día localizando. Ahí fue donde ya sí decidimos que donde más lugares encontrábamos. Estábamos buscando 2 caseríos, uno arriba, otro abajo, y un bosque. O sea, y entonces fue en el Baztán donde de pronto encontramos. Pero bueno, tuvimos un mes. Cada día en una zona, viendo, yo sacando mis fotos. Sí. Volviendo a Vacas, hay una anécdota que la conecta con Juanma Bajo Ulloa, que supongo que conoces, que es que cuando a Vacas la premian en Egipto, en el Festival de Alejandría, hay un teletipo de la agencia EFE que atribuye Vacas a Juanma Bajo Ulloa. Y ese teletipo sale publicado incluso en algún periódico, en el caso de Diario 16. No sé si lo sabías, y si lo supiste, no ¿cómo te sentó? Llevando lo sabía. Sí. Pues, ya, no, te creo. Una de las curiosidades de su periplo internacional, ¿no? Que bueno, supongo que no te sentó mal porque con Juanma tienes buena relación, ¿no? Muy buena. Bueno, a veces me decían también entonces, oye, me encantó, Alas de mariposa me encantó, se me han dicho a mí, por ejemplo, ¿no? Y a él también sé que le han dicho, oye, Vacas, porque de alguna forma nos confundían un poco, porque salimos a la vez. Yo estaba rodando Vacas, estaba justamente rodando en el bosque, me acuerdo perfectamente, cuando nos dijeron que había ganado Juanma en Donosti. Ajá. O sea que, entonces fue como una alegría, fue una emoción enorme, porque de pronto alguien que, claro, se ha formado contigo, y de pronto primer festival Donosti estrena y gana, claro, pues te da mucho. Claro, yo estuve el siguiente, 4 meses más tarde, 5 meses, yo estuve en Berlín con Vacas, así que fíjate cómo fue aquello. Me intriga saber cómo superaste tu timidez, porque tuviste que hacer un cursillo adelantado, ¿no? Ante semejante tsunami después de la película. Hombre, la rueda de prensa de Berlín ya fue... Estuve bien porque ahí es donde sí me di cuenta de que, vamos a ver, ¿quién mejor que yo para hablar de mi película? Entonces, pues ya está, nadie va a saber más y sobre todo, pues ya está, poco a poco fui como quitándome esos miedos hacia afuera. Luego a veces también tengo momentos de, ya no. Pero aún así, el tímido que está ahí, está superado. Pero tardé. Y luego me pasa que me pongo muy nervioso. Cuando me toca la etapa de promoción, que para mí es la peor, me encanta. En cada película me encantan todas las etapas que hay, me gustan muchísimo. Es decir, escritura de guión, todo. El montaje me fascina, las mezclas. Llega la promoción y me gusta poco. Con la escasez de presupuesto, supongo que te las tuviste que ingeniar, por ejemplo, para hacer esos efectos que salen de los ojos de las vacas, ¿no? ¿Cómo lo hiciste? Sí, el interior, ¿no? De la vaca. Que, claro, te asomabas a su ojo y entrabas en ese interior, ese mundo oscuro, extraño, en fin, misterioso. Ese lugar de sombra que había que pasar para luego estar, en el fondo es un tránsito de conciencia, que es lo que hace Ignacio Irigoyen, ¿no? Como contaba al principio, de cuando de pronto su mente se encuentra, él se está ya escapando de un carro de muertos, de esa vaca, entonces su mente se mete por ahí. Entonces, claro, es algo que tuvimos que hacerlo con, pues un traveling, y luego además, un traveling y todo cubierto de una tela negra y luego un agujero. Entonces, del agujero hacia entonces si vas pasando por el, de pronto entras en el espacio negro, porque el espacio negro real, físico. Ahora eso ya, hace muchísimo tiempo ya que eso se puede hacer con VFX perfectamente. Pero ahí lo hicimos físicamente. O sea, el ojo y el fondo de la vaca, el interior de la vaca, era un traveling, pero largo. O sea, no era, claro, se quedaba el ojo y estabas aquí, entonces el ojo al final acababa siendo muy pequeñito. Yo no sé los metros que tendría ese traveling, pero a lo mejor tenía 20 metros o 25 metros, ¿no? Todo cubierto de negro, claro, tela negra.
En tu búsqueda sobre lo vasco hay un momento muy importante en el año 2003, es cuando haces La pelota vasca, La piel contra la piedra. Supongo que en un intento honesto por mostrar un relato poliédrico de lo que es el país, con todas las opiniones, en un momento muy difícil, en un momento de mucha tensión, mucha división social, que a ti te supone durísimas críticas, insultos, una campaña muy, muy difícil. ¿Cómo recuerdas eso? Fue durísimo, muy duro. Yo quería hacer una polifonía. Bueno, es una polifonía, La pelota vasca. O sea, lenguaje polifónico, son muchísimas voces. Yo estaba viviendo en Madrid entonces y estaba leyendo y escuchando un poco lo que ocurría últimos 6 meses del gobierno de Aznar, cómo se contaba lo vasco de una manera que había que opinar de una manera muy concreta, el pensamiento único. En fin, y de pronto, como tuvieras cualquier tipo de divergencia, ya eras filo de tarra, ya eras el enemigo, ya eras... Y entonces decidí hacer el documental. Antes de rodar, me quiero documentar bien porque llevo tiempo viviendo en Madrid, fuera de Euskadi y tal, y voy a documentarme. O sea, pensé que el documental lo hice más por mí, pero que también de paso, pues así cuento y cuento un poco doy un poco mi opinión de que aquí no se está contando bien, o por lo menos, bueno, que dar la oportunidad a muchísima gente de contar, no solamente en Euskadi, sino también en España, es decir, y en Madrid, en fin. Y entonces, pues sí, pensé en La pelota vasca. Entonces, el hecho ya de pronto de intentar ponerme no en lugar de todo, sino tener ese respeto a cualquier opinión, incluso la que sea, ya de pronto, pues eso me condenaba a mí, ¿no? Yo lo que sí tenía era un poco tuve un poco la necesidad y pensé que podía ser muy, muy útil para los vascos, entre los vascos, pero también para el resto, ¿no? El hecho de, aquí hay un montón de opiniones que nunca se cuentan, que no se acaban de contar, que enseguida son censuradas, que enseguida son hay una especie como de malditismo por cierto. Entonces de pronto dije, pues yo les voy a dejar libres. Yo eso sí lo hice con ellos, con cada uno, el meterme muy a fondo para que dijeran lo que habitualmente luego no decían, ¿no? Porque había mucho miedo y se hablaba poco y la gente lógicamente. Entonces, sí es verdad que sí, en el documental sí que de pronto se hablaba con mucha sinceridad y con mucha profundidad. Yo me he dado cuenta hasta qué punto el hecho de tener miedo, sin embargo, luego íntimamente las personas a las que luego entrevisté tenían ya los discursos muy bien elaborados dentro. Y una vez que de pronto estaban a gusto ahí conmigo, de pronto, ¡guau! Claro, yo me encontré con un material, estuve 1 año montando. Fue impresionante lo que había ahí. Primero monté 5 horas, que salieron en DVD, y luego la ETV, pues los 3 capítulos de 3 horas, y luego la película de 2 horas, que es la que más se vio, ¿no? Y bueno, ¿Tuvo coste para ti? Sí. Es decir, ¿te costó volver a tener financiación, por ejemplo, para hacer la película? Sí, no, evidentemente yo perdí público. Entonces tenía un público muy abierto, hasta Lucía y el sexo. A partir de ahí, es que vamos a decir, tu gran éxito comercial, ¿no? Súper éxito. Y de hecho la siguiente fue un desastre. Caótica Ana. Tuvo que ver, por supuesto que tuvo que ver. Porque se me castigó mucho. Pero de una manera incluso a veces, vamos a decir, no racional, sino directamente yo ya era el filo de tarra y ya para mucha gente de centro derecha, pues ya directamente ya no dejé de interesar. Y entonces, sí, pero es que eso fue así, vamos. Y fue duro. Bueno, fue duro, quiero decir, luego yo me he sentido tan orgulloso y me siento tan orgulloso de haberlo hecho. Absolutamente orgulloso. Y bueno, yo no era muy consciente. Se dice, ¿no? Qué valiente. Bueno, yo no era muy consciente de hasta qué punto aquello iba a ser tan... Luego pasó algo alucinante. Estaba mi mujer ahora embarazada de Ana. Estaba muy embarazada. Ya tenía que haber nacido y no nacía. Y entonces el día del estreno, en el Cursal, me acuerdo muy bien. Bueno, es que fue un día... Se lo cuento sin emocionarme. Bueno, gustó muchísimo. De pronto, claro, yo creo que también la gente, sobre todo allí, pues no se podían creer lo que habían leído, lo que habían escuchado. La querían retirar.
María San Gil quería retirarla del festival. Claro, el festival dice, pues si la hemos seleccionado, pero no la vi sin haberla visto. O sea, es que... Total, que ya se pone en la película, se proyecta y claro, de pronto, pues bueno, todo el mundo ya vio lo que la película es, lo que la película ofrece, que no era nada de lo que habían estado diciendo, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo en mi vida he recibido tantísimos aplausos, no sé el tiempo que, no sé, 15 minutos, o sea, es una maravilla. Y entonces, pues, nada, yo estaba haciendo prensa internacional latinoamericana, me acuerdo en una suite de María Cristina, varias televisiones. Y entonces, pues, David y Piti son los de Deep Comunicación, que me llevan desde Los Amantes, del Círculo Polar. Entonces David, Jul, mira, Monse. Entonces, paro, y entonces me dice, bueno, qué maravilla, ¿verdad? El parto de la pelota vasca. ¿Cómo ha sido? ¿Qué hemos dicho? Pues menos mal. Me dice, pues prepárate que ahora voy yo. Había roto aguas y esa noche nació Ana. La noche del estreno. Bueno, de madrugada ya al día siguiente, día 22, el 21 fue el parto de la pelota vasca y el 22 a las 2 y pico de la madrugada nació Ana, nuestra hija Ana, imaginaos. Yo recuerdo que le llamo yo ya en el hospital, en la residencia, le llamo a David para contárselo y entonces de pronto, claro, ahí me di cuenta que es que estaba en el Bataplan, como había muchísima gente que sabían que estábamos y entonces ya lo contó y yo oí, ¡wow!, una celebración. Pero bueno, que fue un momento, imaginaos, pasó eso, pero vino Ana, nació Ana. Y entonces yo me volqué muchísimo entonces en Ana y en Monse, en ser padre. Me volqué, me concentré mucho ahí. La película estuvo seleccionada en Sundance y yo estaba tan tocado que no podía, y no fui. Yo conté, porque yo me quedé tocado, porque además hubo cosas feas, y amenazas, y ya sabían, grupos de falangistas sabían dónde vivía, en fin, fue un año y pico duro. Y luego en los Goya, contra el pelota vasco, o sea, asesino, una manifestación enfrente de los Goya. ¡Asesino! Sí. ¿Alguien te pidió disculpas después de todo aquello? No, nadie me ha pedido perdón. Tampoco lo espero. Pero bueno, fue durísimo. Lo más duro que me ha pasado en mi vida. Y de miedo también. Pero bueno, insisto, yo me centré mucho en Ana. Y con eso, ese año. Con eso lograste remontar después. Sí. No, sí, luego ya, muy bien. Sí. Bueno, remontar. Lo hice caótica Ana. Claro, remontar y tanto, porque después de la caótica Ana han venido muchas otras y ahora estás en un momento en el que no paras. Sí, por supuesto he remontado. Sí, al final me di cuenta de que yo tengo yo por fuera, las capas de fuera, soy súper frágil y muy frágil. Yo soy muy frágil, pero yo sé que por dentro soy muy fuerte. Dentro soy de piedra. Y entonces a veces digo, bueno, vale, ahora me toca... Ahora estoy en exposición, me tocó estar muy en exposición exterior y entonces sufrí mucho. Pero mucho, Y tuve miedo de no recuperarme. ¿Esto lo voy a superar? Y luego pues yo poco a poco sí me he ido recuperando, claro que sí. Y ya está. Bueno, habitación en Roma, mamá 8... y todo lo que tienes ahora encima y lo que tienes proyectado, ¿no? Porque en algún momento... Estoy acabando ahora Minotauro, Picasso y las mujeres del Guernica, que es la película que iba a haber hecho Carlos Saura, y nada, entonces tengo 8 ya terminada y tengo Minotauro para el 2026. Y el que viene voy a rodar Jaialai, que son pelotaris vascos que fueron a jugar cesta punta, Jaialai en Miami, años 70-80. Pues Julio Medem, muchas gracias por haber compartido con nosotros esta conversación y haber recordado Vacas, que es uno de los grandes momentos del cine vasco. Eskerrik asko. La noche de podcast, presentado por Dani Álvarez, dirigido por Eduardo Llorente, guionizado por David Erauskin y Eduardo Llorente y producido por Zoomin para EITV Media.